al episodio número 16 del podcast Las Intrigas de la Banda. ¿Cómo estás, Pelita? Bien, gracias, estoy muy contenta. Qué padre, oye, ya estamos en el episodio número 16, ya. Estamos cada vez más cerquita del millón. ¿Cómo has estado, Perlita? Muy contenta, ya con ansias de que lleguemos al millón. Sí, oye, y es que esta semana, hace una semana no pudimos subir video, pero ya estamos aquí, de nueva cuenta. Ya estamos aquí. Caímos como canija, maldición. Bueno, ya llegamos como canija, maldición. Y el día de hoy tenemos un tema que es muy enigmático por muchas razones, sobre todo porque la ciencia se ha dado algunas licencias para estudiar casos sobre la reencarnación y también pues asombrosos relatos, Perlita, ¿no? De lo que sería la vida después de la muerte. ¿Qué piensas de la reencarnación, Perlita? ¿Cuál es tu opinión sobre la reencarnación? ¿Crees que sí existe como esto de que después de la vida existe como el paraíso y ya de ahí pasamos a tener otra vida en la tierra como yo la otra verdad persona? Creo que sí, y no nada más como otra persona, sino como planta o como un arbolito, como un animalito o pues algún animal acuático, de lo que sea. Sí, experimentar la vida desde otro punto de vista, ¿no? Desde otro cuerpo. También creo que puede en un humano. De hecho, hay gente que pues dice que naces incluso antes, hasta en la misma familia en la que estuviste antes. Entonces, pues, yo la verdad creo que sí existe. Y miren, para que ustedes saquen su conclusión o para que nos compartan su opinión, vamos a empezar. Vamos a escuchar algunos testimonios muy impactantes, pero sobre todo la perspectiva desde la ciencia. Como siempre, en Las Intrigas de la Banda tratamos de darle un sustento, un contexto, para que luego ustedes escuchen algunas historias que los hagan reflexionar y luego ya que nos compartan sus ideas, ¿no? Aquí en los comentarios. Recuerden suscribirse, dar like y seguirnos en todas nuestras... Claro que sí. Seguirnos en todas... Perdón, ya se fue. Seguirnos en todas nuestras redes sociales, en TikTok, Instagram y Facebook. Comentar también debajo. Sí, y comenten si ustedes conocen otra historia o alguna, tienen alguna experiencia, también compártanlas con nosotros y con la gente que nos escucha. Sería muy interesante conocerlo, ¿no? Ajá. Bueno, de nueva cuenta, sean bienvenidos al episodio número 16 del podcast Las Intrigas de la Banda. Y en esta ocasión, Perla y Edlin Pérez abordaremos un tema que prácticamente podría decirse que es el puente entre la vida y la muerte. Todos los humanos en algún punto experimentamos el proceso de la pérdida. Puede ser de un ser querido, ser cercano, un conocido. Y ante la trascendencia del cuerpo humano al siguiente paso, muchas culturas y religiones creen que, aunque el cuerpo es materia, pues en sí el espíritu regresa a la tierra de diferentes formas, como lo comentaba Perlita, como puede ser una planta, un animal, un humano o incluso en otras formas. Y bueno, acomódense en su lugar favorito, vayan por su botana preferida y no olviden la bebida. Y agárrense porque el episodio número 16 del podcast Las Intrigas de la Banda ya empezó. Y como siempre, antes de adentrarnos en el tema de hoy, dejamos algunas aclaraciones. Allí en casita tienes el derecho de sacar tus propias conclusiones y en el podcast Las Intrigas de la Banda apreciamos el debate desde el respeto y con la información detallada. Y como siempre lo hacemos en la caja de comentarios, estaremos dejando las fuentes que ocupamos como referencia, desde documentos hasta videos para que ustedes mismos puedan checar lo expuesto en este bonito podcast. No somos expertos en el tema, aunque sí hacemos nuestra investigación con mucha dedicación y esfuerzo, siempre desde el respeto, y consultamos varias fuentes para que el podcast esté lo más nutrido que se pueda. Y ya como último punto, toma este podcast como una charla entre hermanas que nos gustan las historias de misterio, de terror y, como dice Perlita, entre el puente de la vida y la muerte. Y te invitamos a hacer tu propia búsqueda y siempre mantener viva tu curiosidad.
Y bueno, como leyeron en el título de este episodio, vamos a hablar sobre la reencarnación. Primero como concepto de diferentes religiones y creencias y culturas, por ejemplo, el budismo, el hinduismo, también como para esta creencia de la numerología y practicantes y creyentes de otras religiones y también otras creencias. Es como un aliciente tras la muerte, estableciendo que la existencia del humano es un círculo en el que constantemente estamos cambiando, no nada más pues de lugar, ¿no? Muchos lo usan, lo toman como consolación. Ajá, también aprendemos para acercarnos más a la iluminación individual, es como para mejorar. Se supone que cada vida como para mejorar lo que eres y ampliar tus experiencias en la tierra. Para los católicos creen que hay una vida después de la muerte y según tu comportamiento que tuviste, te puedes ir al paraíso o al infierno por la eternidad, ¿no? Es como cuando dicen que vas a quemar en la llama del infierno. Te vas a arder en la llama del infierno, sí, es así, y muchas veces con eso te controlan, ¿no? Si haces esto, vas a arder en el infierno, ok, no lo voy a hacer, yo no quiero, no quiero ir ahí. No. Bueno, y en algunos pasajes de la Biblia pueden hacer alusión al concepto de la reencarnación, como en Hebreos 9, 27, 28. Otro punto de vista es el de los budistas que creen en la reencarnación y según budismo-tibetano.es explica que debemos decir que es el ciclo que abarca 6 estados de la conciencia y de la existencia y así existen para atravesarlos por errores cometidos anteriormente. Era como ellos hablan mucho del karma y del dharma. Y aquí mismo se habla del samsara, que es un ciclo que abarca el nacimiento, la vida y la encarnación, o también le llaman el renacimiento. O sea, después de la muerte regresamos a la tierra con otra misión, pero con las experiencias de las vidas pasadas, aunque no las recordemos al 100%. Para estos mismos budistas, la reencarnación tiene un peso muy importante porque, por ejemplo, es un término principal para elegir a los sucesores del Dalai Lama. Según el consejo, que es como que el Dalai Lama es el supremo líder espiritual del Tíbet, es algo así como el equivalente al Papa en el catolicismo, y allá lo eligen, por ejemplo, aquí no es habemos Papa, sino que hacen como desde bebé, ¿no? Ajá, desde un chiquito. consejo, y a través de sus religiones y todo un sistema ritual, ellos se dan cuenta en dónde está el espíritu, en qué cuerpo está el espíritu del siguiente Dalai Lama. Incluso hay un español que desde muy chiquito lo llevaron al Tíbet, para poder prepararse para ser el siguiente Dalai Lama, porque hay varios, o sea, es todo un proceso desde chiquito. No, sí que los se lo ponen llevaron. A estudiar. Los piden muchas veces a los papás. A los papás, y los papás dan el consentimiento pensando que sus hijos pues son los elegidos, ¿no? Ajá. Pues así se las venden, ¿no? Se los llevan desde muy pequeñitos y pues empiezan como su formación para poder ser el próximo Dalai Lama, y es por eso que también tiene mucho peso dentro de la religión. Y vamos a ahora viajar a Brasil, que pues en Brasil sabemos que es uno de los países latinoamericanos más grandes y con más diversidad de culto y de religión. Entonces, por ejemplo, para ellos es muy importante el concepto de reencarnación porque creen que en el renacimiento del espíritu es un cuerpo diferente. Por ejemplo, ahí en Brasil tenemos mucho lo que es el espiritismo, pero en diferentes ramas. Está el Umbanda, el Quimbanda, está la religión Yoruba, hay también como en Latinoamérica, ¿no? Toda esta herencia negra. Entonces está muy presente el espiritismo en Brasil de diferentes maneras, y para ellos es como después de la muerte el espíritu de la persona que trascendió es capaz. Ay, perdón. Creo que en toda Latinoamérica, ¿no? Pero sí hay países donde es más evidente que hay como este tipo de ramas, en especial en el espiritismo. Creo que, bueno, hay religiones que incluso a lo mejor abiertamente no lo practican o dicen somos espirituales, pero muy en el fondo, chance y sí hay un poco de espiritismo también. Pues sí, porque, por ejemplo, aquí en el Umbanda y el Quimbanda,
es más o menos como son dos religiones o dos de las ramas del espiritismo, como porque ahí también hay debate, ¿no? Si son religiones o son cultos o son ramas de una ramas religión del espiritismo. Estas dos más o menos pues veneran a los muertos. Y es una clase, más o menos es como una combinación o es la versión brasileña de el Yoruba, ¿no? Que mucha gente le llama la santería y dentro de la santería pues viene el Yoruba, el palo mayombe y el vudú, ¿no? Que son los tres que lo conforman. Pero lo que sí se puede decir, todas las religiones de base es lo espiritual. O sea, no le podemos quitar ese peso porque todas las religiones tratan como de que el ser humano mejore de manera espiritual. Pero sí, o sea, el espiritismo tiene mucho de esto porque para ellos creen que después de la muerte, o sea, no hay como un estado en el paraíso y el infierno, sino directamente para ellos después de la muerte. El espíritu de la persona que trascendió es capaz de entrar a un recién nacido para empezar de nuevo otra vida. Y la pregunta de qué pasa después de la muerte es tan amplia y con diferentes respuestas que cada uno pues podría ser verdadera. Podríamos decir que nos vamos a otra dimensión y regresamos como un ser diferente y podría ser verdad. Y podremos decir que nos vamos al paraíso y estamos ahí un rato y luego regresamos y también podría ser verdad. O sea, hay un sinfín de posibilidades porque no hay una respuesta verdadera para esto. Que es supuestamente cuando te limpias, ¿no? Y ya regresas, pero con lo mismo que supiste. Ajá. Bueno, y es que aquí hay muchas dudas sobre la reencarnación porque es un enigma que no puede ser explicado. Tras dejar la vida, tu mismo espíritu regresa con otro cuerpo, otro contexto, otro país. Entonces de aquí surge la duda de, ¿acaso recordamos quiénes fuimos en la otra vida y otra? ¿Por qué se nos da la oportunidad de regresar a la Tierra? Bueno, pues no hay como un absoluto cuando se trata de temas tan misteriosos como este. Pero una de las creencias más fuertes es que probablemente cada alma tiene unas 13 vidas físicas, lo que significa que, por ejemplo, 13 veces te vas y 13 veces regresas a la Tierra de manera diferente. Y esto mismo tenemos en cada una pruebas para trabajar en nuestros errores, es decir, como la energía kármica, ¿no? Lo que los budistas manejan, de cómo actúas en la vida, es lo que te regresa. Y esto se va acumulando cada vez que regresamos y así en cada una hasta el final de la evolución de un alma. Y ahí también entra un debate, ¿no? Bueno, después de las 13 vidas, ¿qué es lo que pasa? Y muchas personas que son especialistas en el tema de la reencarnación hablan que pues ya, ¿no? Es como tu alma ya consiguió la iluminación y ya pasa a un siguiente plano, una siguiente evolución. O una siguiente dimensión. Pero esa también es como, pues nadie ha regresado de allá como para platicarnos lo que es de verdad. Muchos dicen que tu alma se renueva y regresa como un alma nueva para volver a empezar. Pues sí, es que toda la vida es un círculo, todo es cíclico, entonces pues podría ser verdad. Ante muchos de estos temas indescifrables, como lo que es la muerte, lo que pasa después de esta y a dónde vamos, todo lo que envuelve la ciencia o se aleja o se aproxima de tener una opinión o una perspectiva, pero en el caso de la reencarnación, muchos científicos han encaminado importantes estudios para darle un sustento o una explicación lógica, agarrándose de casos que proceden de todas las partes del mundo. Y aquí ya vamos a empezar como a hablar desde los estudios que han hecho importantes doctores en el campo de la reencarnación y como todo en lo que coinciden, los puntos en los que coinciden sobre el tema. Una de las grandes mentes que se sumergió a estudiar la manera en la que la reencarnación trabaja en la Tierra es Ian Stevenson. Él fue un médico, psiquiatra y profesor canadiense quien a lo largo de más de 40 años analizó algo así como 2.500 casos. Imagínate cuántas historias. Ay. Pruebas y no se revolvía que trataron de casos sobre la reencarnación en diferentes partes del mundo, por ejemplo en Asia, ¿no? La mayoría de sus historias surgieron de allá.
Y Stevenson se convirtió en el presidente del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Virginia, que es muy importante porque desarrolló la mayoría de su trabajo ahí. Y esta no era como cualquier otra universidad, que eran como muy estrictos en los temas que él podía estudiar, porque le abrieron la puerta de tratar estudios paranormales, no nada más a él, sino que en otras áreas eran mucho más abiertos en ese sentido de que la gente quería estudiar vidas pasadas, quería estudiar como estas experiencias después de cercanas a la muerte. Y no tenían como un filtro, la Universidad de Virginia no decía así como de no, esos temas aquí no. Sino más bien eran como más abiertos en ese sentido a lo paranormal, por así decirlo. Y bueno, por lo que Stevenson no tuvo tantas trabas al momento de investigar y analizar la reencarnación, sobre todo porque este tipo de investigaciones, más cuando son de una universidad, se trata de dinero muchas veces que viene del Estado, o sea, del gobierno, bueno, que sí, que lo da el gobierno a las universidades, y muchas veces no toman como los estudios paranormales con la seriedad que se supone que deberían de tener. O sea, la misma ciencia lo minimiza. Entonces él se enfocó más en demostrar que existían estos testimonios para abrir un debate y divulgar los resultados, utilizando un método científico para sustentar mejor sus estudios. Pero, ¿cómo fue que Stevenson se acercó al tema? Bueno, él en una entrevista dijo que le llegaron a sus manos algunos reportes de casos de recuerdos de vidas pasadas. Y aquí fue donde esto le llamó mucho la atención porque muchos investigadores que habían llegado a trabajar con él notaron rasgos y características similares en muchos de los casos que pues se le reportaron. Sí. Y en estos había una gran incidencia de muertes repentinas, muchos sufrieron violencia, la personalidad previa e incluso una conexión familiar, como tú nos platicabas al principio, ¿no? Que era la abuelita o el tío y así, ¿no? Entonces también existía o sea, las muertes como las muertes trágicas. Sí, sí, pero también había este vínculo emocional que hacía todavía con más peso, pues que los participantes del caso hablaran de su vida pasada o los recuerdos que tenían. Entonces Stevenson decidió investigar estos casos que le llamaban la atención y comenzó a publicar los reportes sobre ellos, o sea, los resultados. Y esto fue que en 1950, gracias a que como que él empezó a levantar al público, ¿no? Como que él empezó a que la gente girara su cabeza hacia estos casos. Rápidamente aprendió que muy pocos casos eran posibles de reencarnación que habían sido investigados. Entonces a él le llamó mucho más la atención, todavía lo llamó, ¿sabes? Como que lo atrajo tanto. Dijo, bueno, nadie se ha tomado el tiempo de investigarlos, a mí me están llegando, pues ¿qué es lo que puedo hacer yo como científico? Pues empezar a investigarlos, pero desde un punto de vista más profesional. Entonces aquí fue que se dio cuenta que podía trabajarlo, pero de una manera, o sea, podía reportarlos al mundo, ya no nada más investigarlos dentro de su universidad, sino que ya podría sacar los testimonios al mundo. Y la fama de Stevenson se hizo todavía más grande, no nada más entre el gremio científico, sino que ya las mamás, los papás de niños que a lo mejor les estaban llamando la atención porque decían, ay, es que yo tuve otra mamá, ay, es que yo no vivía en esta casa, ay, es que para allá fue mi casa. Ajá, allá yo vivía, o sea, ese tipo de comentarios la gente le llamaba la atención, entonces le hablaba a Stevenson, les contaba su historia y él como que descartaba o acertaba en investigar los testimonios del niño o de la niña que contaban. Estaba diciendo eso. Ajá. Entonces, ya aquí primero empezó a recibir historias de la India y historias, por ejemplo, en muchos países más allá de Asia. Y se dio cuenta que la mayoría de los testimonios venían de lugares en donde tenían una fuerte creencia sobre la reencarnación debido a la cultura o debido a la religión. Entonces dijo, este puede ser como una característica que une a todos, porque entonces en lugares en donde no hay
este tipo de formación espiritual en donde no creen en la reencarnación o donde no es un concepto tan famoso, no hay casos. Entonces debe ser eso, ¿no? Nada más que ellos recuerdan su vida pasada, tal vez lo inventaron o tal vez lo escucharon de otro lado. Y se les pegó. Y los niños son muy así, absorben todo rápido, sí. Y a lo mejor lo replicaron y pues es lo que está pasando. Entonces, ándale, se fue de boca. Cuando se le fue su lengua al niño. Cuando le llegaron varios casos de reencarnación, pero de países como Reino Unido y de Australia, y de personas que eran agnósticas, ateas, o que incluso pues profesaban otro tipo de religión que no tenía que ver ni con el budismo, ni con el hinduismo, ni con el espiritismo. Nada de que ver de manera espiritual. Así es. Entonces lo primero que hacía Stevenson, ya para documentarse metodológicamente sobre las historias de cada niño, era que se sentaba con ellos, platicaba y escuchaba los testimonios de sus papás por separado, y luego, de acuerdo a lo que le platicaba el niño, encontraba la identidad de la persona con la que el niño se identificaba, ¿no? Con la que había sido él en su otra vida o ella. Y revisaba cada uno de los hechos de la vida de la persona fallecida, y entonces veía, esto coincide, esto no, esto coincide y esto no. Y a veces, por ejemplo, todos los datos que decía el niño, en un 50% coincidían y en otros 50% no. Entonces eran los casos que eran como más dudosos, ¿no? Como que casi que descartados. Ajá, si bien había datos de lo que pudo haber sido su vida pasada, no estaba al 100% seguro de que fueran, pero en otros casos llegó hasta el 95% de datos en los que sí resultaron ser la persona que ellos decían. Y bueno, usualmente, por ejemplo, encontraba marcas de nacimiento como heridas, los típicos lunares, ¿no? Que te dicen, tienes un lunar igual que tu tatarabuelo. O no sé qué se te ha pasado que, mira, tu primo tiene el mismo lunar que tú, o tu tío tenía ese mismo lunar que tú. Por ejemplo, este tipo, ¿no? Señas particulares, una forma de tu mano, la forma de tu cabello, la forma de tus ojos, ese tipo de cosas, ¿no? Las cicatrices también del fallecido, que por ejemplo fue un accidente y tuvo un accidente de moto y el otro también, y tú no has tenido un accidente de moto pero tienes la misma herida, o incluso no sabes de dónde salió, ¿no? Actitudes que puedas llegar a tener. Sí. Eso lo hace. Pero por ejemplo, en esto todo lo que era físico, o sea, esto es más como lo que tú dices, es como más de personalidad, algo que no se puede ver, pero puedes entender cuando ya conoces a la persona. Algo, o sea, no es tangible. Y esto que es tangible, como las marcas, las heridas, las señas particulares, todo esto Stevenson, ¿sabes qué hacía? Iba hasta el historial médico de la persona que decía que era el niño, y había también los reportes de autopsia, y entonces se daba cuenta ahí todavía como que era echarle todavía un... decía, este caso sí es 100% real, porque ya había señas de físicas que sí podría haber sido el niño. ¿Sabes? Como lo que platicó una vez Elia Cruz de su tía, que su tía falleció y que su abuelita dijo, bueno, le voy a tronar los dedos a mi niña y cuando nazca, cuando reencarne, yo me voy... porque aquí también tiene que ver, ella era cubana. No tengo el dato si ella profesaba la religión yoruba. Pero se dice que sí. Ajá, se dice que sí. Por ejemplo, y hablamos ya de este concepto, ¿no? De que hecho, tienen los espíritus. Se dice que Burundanga es una oración. No se dice, o sea, sí es una... Bueno, sí es una oración, sí es pero una oración. No sabemos a ciencia cierta si ella la profesaba o no. Ajá. Pero el chiste es que ella nació, Celia, o sea, su tía murió y Celia nació y tenía igual como que las marcas de los dedos en donde le crujió su abuelita, o sea, donde los le dobló, tronó. Ajá. Y ella estaba 100% segura que era la reencarnación de su tía, porque hasta dicen que cantaba, ¿no? Como ella. Que cantaba y que bailaba y que tenía pues este carisma tan característico que tenía Celia Cruz. Entonces pues ahí también es como una historia de un famoso que cree que pues fue una reencarnación. Que cree que era una reencarnación. Los estudios de Ian Stevenson arrojaron como 6 puntos en los que los casos de reencarnación coincidían, la mayoría de los que había estudiado. Por ejemplo, uno era que el niño comenzaba a hablar
e inmediatamente describía su vida anterior. Esto pasaba de entre los 5 a 7 años porque dicen que después de los 8 años, debido a todos los estímulos, por ejemplo la tecnología, como puede ser los medios de comunicación, que vemos la televisión, escuchamos la radio, los libros de escuela, todo eso de alguna manera va contaminando como va contaminando la naturaleza en la que venimos como bebés, porque cuando somos bebés es como que venimos limpiecitos, ¿no? Y a medida que vamos creciendo es como nos vamos contaminando o nos vamos absorbiendo del mundo externo, y es por eso que después de los 7 años ya casi los niños no recuerdan al 100% pues sus vidas pasadas. En el número 2 describe que hay detalles de la muerte, por ejemplo, son violentas o inesperadas, y esto hace que el niño sienta que tiene algo que terminar de hacer, que tiene pendientes. En esta vida. 3. Reconoce nombres de familiares, así como la apariencia y los apodos, que esto también es muy importante porque pueden decir, bueno, a lo mejor un niño escuchó una historia en una película, ¿no? Pero el niño no va a saber los apodos de cariño que se tienen de la familia. Incluso, por ejemplo, muchos niños registraron como estos chistes locales, ¿no? Que le llaman a una manzanita porque una vez se tropezó con una manzana. O sea, ese tipo de historias que solamente en una familia, en un círculo chiquito se saben, incluso hasta en amigos. Y eso también le llamaba la atención mucho a Ian. Yo bien igualada al Dr. Stevenson. 5. La reencarnación mantiene el género igual en un 90% de los casos. Por ejemplo, si en tu vida pasada fuiste niño, en esta vida, o sea, hombre, en esta vida también vas a ser hombre. Incluso, por ejemplo, si fuiste niña en la vida pasada y te fuiste de este plano de una manera inesperada o violenta, regresas igual como una niña. Él habla también como de, por ejemplo, si tuviste algún conflicto. Él habla de un conflicto, ¿no? Si tuviste un conflicto con tu sexualidad, con tu identidad, incluso puedes reencarnar en una persona que pertenece a la comunidad LGBT. ¿A poco? Pues allá en casitas, y les dio curiosidad para que busquen un poquito más de este dato porque igual está interesante. Y 6. La apariencia física puede ser similar de una vida a otra. Era lo que contábamos, ¿no? Que lo físico, como dices tú. Ay, es que no nada más en apariencia física, sino en actitudes. Por ejemplo, un niño que reencarnó y que en su otra vida fue un campesino, a lo mejor le van a llamar la atención las herramientas, le van a llamar la atención la tierra, y desde las chiquito, plantas. eso se ve desde chiquito. Desde muy pequeñito. O sea, es una diferencia muy abismal en cómo se comporta con otro, a diferencia de otros niños que, pues, que les gustan los carritos, los aviones, ese tipo de cosas. Prefieren los juguetes. O sea, es muy diferente al resto. Incluso como que no se acopla porque parece un niño aún más maduro. Pero bueno. Entre los diferentes libros lanzados de Stevenson encontramos algunos que se han traducido al español y otros no. La mayoría están como en inglés. Pero el más famoso es 20 casos que hacen pensar en la reencarnación. Children who remember previous lives where reincarnation and biology intersect, reincarnation and biology contribution to the ethnology. Y pues como ya lo mencionamos, la mayoría está en inglés y no se han publicado oficialmente en español. Así es que pues si les gustan estos temas, tal vez una buena opción podría ser el de 20 casos que hacen pensar a la reencarnación, para conocer un poquito más del trabajo de Stevenson. Pero ya con la base del trabajo de este doctor sobre la reencarnación, el médico Jim B. Tucker ha documentado otros 2.500 casos de niños que en algún punto hacen, pues como que empiezan a ver ya más para acá, o sea, ya más cercano a nuestro tiempo, que este fenómeno no se trata como de entre años, sino que toda la vida ha pasado. Y va a seguir existiendo. Pero no hay como tantos doctores en todo el mundo que se interesen en estudiarlos.
al 100%. Por ejemplo, entre Ian y Jane B. Tucker, nada más entre ellos dos son 5,000 casos documentados. Entonces imagínense cuántas historias no existen. Y será más común de lo que creemos. Durante una plática, Tucker habla que la reencarnación puede existir como algo que sobrevive a la muerte en el cerebro y la muerte del cuerpo de alguna forma que está conectado a un nuevo niño. A lo largo del tiempo se ha convencido de que existe un mundo no solo en este universo físico. Y no sé si recuerdan o han visto la noticia de que hay un estudio que avala que nosotros tenemos genes hasta de nuestra abuela. O sea, por ejemplo, de nuestra tatarabuela. Y más para allá de nuestro árbol genealógico, también tenemos como memorias activas de ellos. Entonces, hay muchas teorías sobre qué es en realidad la reencarnación. Y la gente habla dentro de una de estas que, como nosotros tenemos el ADN de nuestros antepasados, si bien no somos como la reencarnación de ellos, podríamos tener la noción de lo que ellos vivieron en determinado momento. Pero pues como les decimos, no hay como un sustento realmente que diga esto es así y esto es así. Otros científicos que se basaron en el trabajo de Stevenson son Raymond Motley, Carol Bowman e Ian Lawton. Pero puede que uno de los médicos y psiquiatras más afamados en este tema de la reencarnación es Brian Weiss, que seguramente lo conocen por su libro de Muchas vidas, muchos maestros. De hecho, también se traduce como muchas vidas, muchos profesores, algo así. Muchos mentores. Algunas tienen la última palabra que es maestros. Muchas veces suele cambiar dependiendo del país de Latinoamérica en donde estén. Pero en sí, por ejemplo, él estableció desde otro enfoque la reencarnación a través de la terapia de hipnosis regresiva para que sus pacientes volvieran a sus vidas pasadas, que básicamente él dijo que esto lo hizo para que sus pacientes pudieran reparar traumas o problemas no resueltos anteriores para que no impacten en esta vida y posteriores. Pero estábamos escuchando un especialista, ¿verdad? Que ella igual hace regresiones y se dio cuenta que tenía este poder de analizar las vidas pasadas de cada persona solamente con verla. Allí en casita ustedes pues sacarán sus propias conclusiones de si creen o no en estas personas. Es como lo mismo de las cartas, el tarot y todo esto. O sea, tú mismo sabes si quieres creer o no quieres creer. Pero ella platicaba que una vez atendió un chico que en su vida pasada falleció ahogado en el mar. Entonces el chico llegó y no le dijo nada, o sea, no le especificó, oye, me siento así, nada más le comentó, nada más le comentó, ¿sabes qué? Yo quiero saber qué es que me pasa y quiero arreglarlo ya porque no puede estar así. Entonces ella al verlo entrar le dijo, tú padeces del asma, te cuesta respirar, pero te gusta mucho el mar, pero no puedes ir al mar porque te pones mal. Empiezas a perder la respiración, o sea, sofocarte. Y le dijo él, sí, por eso justamente vengo porque, o sea, dice que hasta él como que se sorprendió, ¿no? Y en un principio le dijo, sí, es que por eso yo vengo porque quiero resolver qué es lo que me está pasando y qué es lo que me hace sentirme como tan ensimismado en mí cuando estoy en el mar. Y ya ella como que le hizo la hipnosis y se dio cuenta que este chico había muerto en el mar. Y justamente, ¿no? Otra vez volvemos, es una muerte inesperada y si bien no es como con mucha violencia, sí es una muerte muy traumante, muy fea. Ha de ser muy feo morir ahogado. Hablaba de... Y luego en el mar sin poder hacer nada por ti. Sí, no, o sea, es que la fuerza de la naturaleza es muy canija, no podemos contra ella. Incluso a mí me gusta mucho escuchar un programa que es tipo como La Mano Peluda y la pasan en la noche y son varios testimonios de personas que cuentan de repente, ay, me pasó esto, me pasó lo otro. Y lo que me agrada es que no se cierran como el enfoque nada más de un fantasma, un aparecido, sino también hablan de estos temas y justamente habló una señora que ella sentía que tenía este poder, este don de poder analizar a la gente y sus vidas pasadas.
y en una ocasión había atendido igualmente a un chico que en su vida pasada se había lastimado el pie y en esta vida estaba teniendo problemas para caminar, le dolían mucho las rodillas. Entonces ella le hizo pues su hipnosis, su regresión, habló con él, le dijo qué ves, platícame cómo es que te sientes, y resulta que el chico había muerto de una caída estrepitosa, o sea, en su vida anterior, y se había fregado totalmente las rodillas, o sea, las rodillas se le deshicieron. Entonces, como no había terminado de curar esa situación, o sea, no había podido regresar a sanar esa situación, ella lo ayudó para poder hacerlo y que seguir con su vida, ¿no? Entonces ese tipo de relatos pueden llegar a sustentar esto de la hipnosis para poder curar lo que tenemos en vidas pasadas, porque es que incluso en este libro él habla con Catherine, que es una de sus pacientes, o sea, se basó en esta paciente, porque dice que se dio cuenta que cada uno de nosotros tenemos recuerdos de otras vidas y estados espirituales, porque para él no nada más es como que el espíritu existe en la vida, sino que también podemos estar en otros estados espirituales. Él lo llamó en otra dimensión, en otros mundos, y esto ya pues ya no sería una vida humana, por así decirlo, sino serían otro tipo de experiencias espirituales que de todas maneras alimentan a lo que es tu alma. Y cree que nuestra conciencia cotidiana lo está bloqueando, o sea, estamos tan ocupados pensando en problemas, en las facturas, en qué es lo que vas a hacer mañana, que esos pensamientos son los que van nublando tus recuerdos de vidas pasadas. Ajá. Entonces, él establece que dentro de ti empiezas a notar algunas cosas y algunas veces la gente se ha dado cuenta de que las conciencias y sincronicidades o simplemente las dejan ir. No es como que les tomen tanta importancia, pero en realidad no son accidentes, o sea, son situaciones que te ayudan a despertar y que te des cuenta que necesitas ayuda porque tienes que sanar algo en otras situaciones para poder desarrollarte al 100% en esta vida. Y bueno, a pesar de que todos estos médicos han tomado años para analizar e investigar y demostrar cómo trabaja la reencarnación aquí en la vida, la verdad es que no hay una respuesta directa para esto, porque ni entre ellos se ponen de acuerdo. Porque hay una diferencia de enfoque entre Weiss y Stevenson, porque el primero es más como que se adentró a curar las heridas de las vidas pasadas que están en cada uno de nosotros, porque todos somos perfectibles, o sea, nadie es perfecto, pero sí podemos ser mejores cada día, y es lo que dice como que curó heridas, ¿no? Ajá. Por ejemplo, esta herida de abandono. De hecho, al especialista les vamos a dejar, porque también es un podcast, la especialista contó otra historia, que una vez llegó una señora y le dijo, no, es que yo estoy harta porque mi marido no me ayuda a decidir nada de la casa, todo me lo deja a mí, y yo soy la que mando, y yo soy la que digo, y él siempre es muy indeciso, y yo estoy que somos dos. Sí, y se supone, y es que por ejemplo la señora quería como que su hombre fuera como más autoritario dentro de la relación, es lo que platica el especialista. Y le contestó, porque bueno, el hombre era de sí, mi vida, lo que quieras. Lo que tú quieras, sí, lo que tú quieras. Y entonces empezaron a platicar y empezaron como en este proceso un poquito de su despertar, ¿no? Y ya después empezaron con las hipnosis, y aquí se dieron cuenta que en su otra vida ella era un hombre con mucho poder que tenía un amante hombre. Este amante hombre se casó con una mujer, y eso fue lo que le dolió a su amante, y por eso se desvivió, cometió el petit suite. El petit suite, como diría la pringada. Pero sí, o sea, se fue de este mundo con ese dolor y con ese miedo del abandono, y ya en esta vida la especialista habla que ese trauma del abandono fue tan fuerte y tan impactante que
el alma no se pudo desprender de todas de esas experiencias que vivió en su vida anterior, que las trasladó a este lado, y ahora era algo que no la dejaba poder tener una relación así sólida al 100% como ella esperaba. Pero espérense, porque descubrieron que su pareja actual había sido el hombre que lo había traicionado. Con otra mujer. Con otra mujer. Bueno, con una mujer, porque sí, él era hombre. Sí, por ejemplo, este tipo de sincronicidades es a lo que se refiere Weiss. Mientras que tanto Stevenson era más centrado hacia el tema de la visión científica con el fin de abrir conversación sobre la reencarnación. Pero al final de cuentas creo que los dos enfoques son igual de valiosos e igual de asombrosos para las personas que nos interesan este tipo de temas, porque nos podemos dar cuenta que hasta en un tema, un concepto o algo que ha sido estudiado por muchas personas, puede haber hasta puntos de vista diferentes que enriquecen todavía aún más sobre la reencarnación. ¿O tú qué piensas, Perlita? Sí, a lo mejor los dos tienen razón, pero por lo mismo no pueden llegar no es que lleguen a algún acuerdo, yo creo que no dan la explicación exacta de cómo está ahí, a lo mejor nunca tampoco, ni ellos ni nosotros la vamos a entender. Sí, la razón, porque si bien ahora sí que venimos a este mundo a experimentar muchas cosas, muchos cambios, muchas situaciones, muchas sensaciones, emociones, o sea, todo lo que engloba una experiencia humana, creo que a veces al no saber de dónde ¿cómo se puede decir? Sí, de dónde procedemos, también puede llegar a ser muy abrumador saber tanta información para la que no estamos preparados para saber, y mucho menos comprender, porque no es saber por saber, es qué vas a hacer con esa información que tienes en tus manos, que es tan valiosa y que pues el mundo muchas veces no está preparado para escuchar. Todavía hay muchas verdades que nos duele escuchar, entonces tal vez es igual como parte del enigma y de la emoción de vivir, poder encontrar qué hay después de la muerte, ¿no, Perlita? Sí, hay gente que lo quiere saber, y bueno, que está lista para saberlo, y vemos otra gente que pues... Sí, que no, nos falta mucha preparación, y porque al final supongo que estamos aquí para aprender, sean cosas buenas, o sean... El otro día que decía, ¿no? Que no había cosas buenas ni cosas malas, sino solo había situaciones en donde tenemos que aprender, y pues tal vez esa es la respuesta, nada más, sin darle tantas vueltas. Y hablando de no darle tantas vueltas, como la perspectiva de los investigadores no es la misma, ahora ahora sí como contexto. Con el contexto científico podemos ya meternos de lleno a diferentes historias que todavía no tienen una explicación, pero que sin duda alguna son igual de asombrosas, como el caso de Ryan Hammonds, que es un niño que aseguraba recordar su otra vida en la que era un agente de Hollywood. Imagínate, Perlita, no. Se rozaba con los grandes, se codeaba con los grandes. Con los grandes. Este caso fue documentado y estudiado por el Dr. Jim B. Tucker, así que existe mucha información sobre el caso, y pues se registraron algo así como más de 70 datos verídicos en los relatos del niño. Ándale, veríficos porque los pueden verificar. Ryan Hammonds era un niño originario de Oklahoma, en Estados Unidos, y cuando tenía algo así como 3 años, su mamá notó que era un niño diferente, como lo hablábamos en un principio, ¿no? Notó que su hijo jugaba de una manera que lo hacía resaltar entre los otros, porque él, en lugar de estar interesado como en peluches, carritos, los aviones, juguetes, él pasaba su tiempo imaginando que dirigía películas en su cuarto. Lo que le llamaba la atención a la mamá era que, si bien el niño a esa edad pues amaría las películas, no es muy común que a los 3 años tú sepas cómo se dirige una película. Ni
Escena 3, luces, cámara, acción. Sí, No, pues porque no. muchas veces todavía a esa edad los niños confunden la pantalla con la realidad, como Sí. si fuera un teatro O sea, del que los actores ajá. estuvieran actuando Y en esperan vivo. de hecho hasta que salgan para que los puedan saludar. O creen Se que esperan afuera del Ajá. cine para saludar a los actores. creen que incluso los dibujos animados son reales. Ajá. O sea, ellos tienen la idea de que son unos monos reales y que incluso sí existen, que no sé, algún mono, ¿no? Puede correr tan rápido y que, de hecho, y eso es lo que admiran a esa edad, que ellos quieren ser como ese mono que corre rápido. Sí, si había ya un niño más grande, 8 o 10 años, todavía tiene como esta emoción y esta fantasía de que lo que ve en la tele puede ser realidad. La mamá no le entraba en la cabeza No cómo es que dimensionaba. su hijo jugaba a dirigir películas y hasta como con palabras que era corte, acción. Y el niño todavía no hablaba bien al 100%, pero ya podía decir corte, acción, siguiente escena, rodaje. Ese tipo como de conceptos y frases que se ocupan en un plato o en un set de rodaje. Y esto pasó durante algunos años, pero la mamá pensó que como pues era un niño chiquito que le llamaba la atención el cine y dijo, ay, mi hijo va a ser director, ¿no? Estaba muy emocionada. Ya se veía en los Oscars sentada la señora. Sí, aunque pues ya con pláticas con su papá, con el papá de Ryan, dijeron, bueno, creo que tenemos que hablarlo con un especialista, pero esto como que la mamá lo calmó y le dijo, no es para tanto, o sea, nada más se me hace muy curioso que nuestro hijo quiera dirigir películas. Para esto, Ryan ya comenzó a tener problemas para dormir y se despertaba por las noches debido a las pesadillas. Le daba un dolor inexplicable en el pecho, o sea, la mamá decía que se preocupaba tantísimo y habló con él porque, o sea, quería saber ¿Qué pasaba? Y ella pensó, es que lo están molestando en la escuela, es que tal vez está viviendo una situación de violencia que no sabemos. Lo típico tal vez, que piensa un papá, ¿no? Tal vez, imagínate, dijo la mamá, tal vez vio una película de terror y Lo eso está asustó. haciendo que esté muy asustado y pues si es así me tiene que decir porque el niño no decía nada. Que incluso estaba viviendo algún estrés postraumático. Sí, algo ándale. así. Y necesitamos pues hablar bien con él. Entonces el niño le dijo, es que mamá, sueño muy feo y siento que mi corazón va a estallar como cuando viví en Hollywood. Y la mamá, ¿qué? ¿Quién te iba a vivir para? Y la mamá así como bien sorprendida, Ajá. ¿no? Pensando en 1000 posibilidades menos en las que le contesté el niño. Y le dijo, mamá, creo que yo he sido otra persona. En este momento, el niño ya le platicó a su mamá como con más detalle. Es que yo viví en una gran mansión, con una piscina, y mi casa está, o sea, el niño con estas palabras, ¿no? Mi casa está ubicada en las colinas de Hollywood, y una vez, pues, me quemé porque a mí me encantaba estar con mi piel muy bronceada, y todos estos recuerdos le parecían así a su mamá. O sea, hablaban de él en presente. Ajá. Le parecían muy asombrosos a su mamá porque él nunca había estado en Hollywood. Él no había tenido, Quemaduras. no tenía ni familia que tuviera una piscina en su casa y tampoco había sufrido quemaduras por el broncearse. sol. Pero lo que más le sorprendió fue lo siguiente. Le dijo, yo he viajado a Europa, he tenido varios niños y aunque no recuerdo sus nombres, te puedo asegurar que yo fui un adulto. Y su papá así de... No, tú eres un niño. O sea, cuando alguien nos comenta este tipo de... Simplemente cuando nos comentan, ay, es que vi un fantasma, ¿no? O ay, es que en la noche escuché esto. De repente no existen. Sí, de repente puede ser muy fantástico, incluso para alguien que cree, que es creyente. Pero el mismo Ryan le dijo a su mamá, mamá, no puedo esperar a que yo sea un adulto de nuevo y poder subir a estos grandes yates, usar guantes finos, vestir con trajes muy caros y bailar con las chicas más bonitas. Así es como se ve el mundo, mamá. Deberías ver cómo se ve el mundo desde un gran yate. Y aquí ya fue como la estocada final para la mamá porque dijo, ¿de qué hablas, Ryan? Tú ni a un yate te has subido, hijo. Ni chicas de tu edad no sabes ni que son chicas bonitas. Ni que son chicas bonitas, ¿no?
Y ya la mamá dijo, bueno, creo que tenemos que hablarlo con un psicólogo porque él a lo mejor está viendo en la televisión algo Muchas que no le está cosas. haciendo bien. Bueno, la Cenó mamá pesado, dijo la mamá. cenó muy pesado esa noche y a lo mejor fue lo que le hizo mal. Ya pasando un año, mientras la mamá de Ryan estaba hojeando unos libros, él le pidió parar, así le dijo, mamá, detente. Y el niño le señaló una foto muy vieja, blanco y negro, que pertenece a una película que en el extremo había, se ven puros hombres, y le dijo a su mamá, mira mamá, él es George, hicimos una película juntos y este de aquí soy yo, me encontré. Se trataba de un film que databa de 1932 que se llamaba Night After Night, que en español sería Noche tras Noche, y el protagonista había sido el actor George Raft. Aunque no estaba muy clara la identidad del actor al que se refería Ryan, los recuerdos comenzaron todavía más a salir de él. O sea, al verse se reconoció y esto fue como una fuente porque le platicó a su mamá, ¿qué crees mamá? Una vez fui golpeado por los guardaespaldas de Marilyn Monroe porque me traté de acercarme a saludar. Y otra vez le comentó, es que yo fui a un cementerio una vez en la ciudad de Nueva York porque me tenía que reunir con un senador llamado Ice. Y otra vez le contó, es que yo he estado en los cafés más ricos y más populares de París y también subí a la Torre Eiffel. Y a la mamá ya le pareció bastante sorprendente porque un niño de 4 años con un lenguaje tan fluido, hablando de cine, de a lo mejor nombres de como Marilyn Monroe, que nos damos una idea de que existió ella, ya está un poco más grandes, entonces a la mamá todavía le resonó más. Los padres de Ryan hicieron su tarea y buscaron especialistas en casos de reencarnación, y así fue como conocieron a Jimmy Tucker. Le mandaron un correo y le dijeron, mira, nuestro hijo pues presenta este tipo de conducta, no sabemos qué es lo que está pasando y de verdad nos preocupa. Pues los papás no tenían ni idea de cómo ayudar cómo a su abordar hijo. el tema o cómo ayudar a su hijo desde pues de donde estaba, ¿no? Que estaban en ceros. O de lo que podían hacer por él o de lo que significaba. Jimmy Tucker les dijo, ¿saben qué? Mándenme todos los testimonios que tengan, todos los datos que tengan y voy a analizarlo y después les voy a comentar qué es lo que vamos a hacer. Le mandaron todo, le mandaron pruebas, la fotografía y él dijo, bueno, creo que tenemos un caso muy sólido, lo podemos hablar. Y fue cuando Tucker dijo, ¿saben qué? Tengo que ir a verlo hasta su casa para poder charlar con él de persona a persona y que sus papás también me cuenten como su experiencia, ¿no? Entonces, en lo que iba al viaje, se contactó con Kate Coe, que es una especialista en el campo de búsqueda e identificación de archivos cinematográficos. O sea, ella era la mera buena para saber de quién se trataba el hombre del que tanto hablaba Ryan. Del que decía ser Ryan. Entonces, tras revisar pues los archivos de la biblioteca de la Academia de Cine, imagínense todos esos materiales que hay ahí, se encontró con que pertenecía la foto a Martin, quien había sido uno de los extras dentro de la foto promocional de la película Night After no fue Night. ni actor. No fue actor, pero sí estuvo muy involucrado en Hollywood. Él fue nacido en 1903. Imagínate cuánto tiempo pasó. Fue uno de los primeros cazatalentos de Hollywood de los años 30. Y en su portafolio existían nombres como el de Glenn Ford, y entre sus amigos había pues actrices muy importantes como Rita Hayworth. Martin no era un actor en sí de Hollywood porque Night After Night había sido la única película donde salía como extra. O sea, de pura chiripada lo metieron como extra. Porque como la toalla del mojado. Porque él en sí no se dedicaba a eso. Era más como de buscar trabajo. Proyectos para sus representantes. Era como promotor. En su biografía se especifica que llegó a tener mucho dinero y tener una mansión con una piscina en las colinas de Hollywood, tal como lo dijo Ryan.
también amaba bailar y vivía una vida de lujo tanto de este lado en Estados Unidos como en Europa, porque especialmente vivió un tiempo en París y murió de una hemorragia cerebral en 1964. Incluso la mayoría de los datos coincidían con la historia que había dicho Ryan. Y cuando él cumplió 6 años, luego de que el doctor B. Tucker viajara a Oklahoma para conocerlo, porque estaban haciendo un documental de niños que narraban sus vidas pasadas, y le interesó tanto a Tucker todo lo que había hecho Ryan que dijo, es que este niño tiene que estar en el documental. Entonces, en el mismo documental, como prueba, llevó una serie de fotografías que había sacado Coe de la biblioteca de cinematografía, y incluso las revolvió con otras imágenes de otras películas, y Ryan siempre se había identificado. O sea, siempre había dicho, soy ese, ahora sí que soy ese. Y no nada más le pusieron como prueba dentro del trabajo que hizo como extra en Night After Night, sino que también le mostraron fotografías de diferentes niñas, y dentro de estas estaba la fotografía de su hija biológica y otros 5 hijos de sus esposas, y también los reconoció. Que no eran hijos de él. Pero los reconoció con sus apodos de cariño, o sea, aparte los de nombres, sus nombres, no. Por ejemplo, no sé, María, le decíamos Ágata, ¿no? Y, o sea, nada que ver con su nombre. Entonces, María, la de la pata fría. Tucker se dio cuenta que lo que decía Ryan había sido verdad. Para esta época, ya con todo el sustento, le dijo a Ryan, ¿sabes qué? Tienes que venir a California porque tienes que venir a reconocer pues tu casa, incluso pues algunas pertenencias de Marty Martin. Y sus papás decidieron llevarlo porque creyeron que pues era una buena idea como que llevarlo al contacto a lo que fue una vez él, ¿no? En su otra vida. Entonces, él tenía ya registrados oficialmente 102 datos específicos que Ryan Hammonds había dado sobre Marty Martin, en donde había relatado pues información de su otra vida. También ya para ese entonces ya le habían llegado otro bonche de información que complementaba lo que había sido la vida del extra, que aquí ya hablaba que había sido bailarín de Broadway, también que firmó, había sido un agente que trabajaba en un lugar donde la gente cambiaba de nombre, y Martin trabajaba en una agencia de talentos en donde los actores pues se suelen cambiar su nombre, ¿no? A un nombre artístico. Aquí también Ryan comentó que su antigua dirección tenía que ver con algo como la palabra rock o Roxy, y el nombre de la calle donde vivía era el 825 de Roxbury Drive en Beverly Hills. Y contó que le gustaba llevar a muchas chicas a ver el mar y pues a cenar, y ahí coqueteaban. Y le presentaron alguna serie de fotografías en donde él estaba sentado en la playa con varias chicas. Y también se confirmó que Martin era republicano. Entonces eso también tiene mucho sentido. Recordó que tenía una hija, como ya lo habíamos comentado, e incluso pues reconoció su fotografía y toda la cosa. Creo que está el senador, ¿no? ¿Lo reconoció? Ajá, también el senador, pero lo que no se pudo comprobar fue su manera de morir, porque él había dicho que le dolía mucho su pecho, entonces le encontraron como una explicación que había sido un paro cardíaco, pero en la autopsia no se registró un paro. Lo que pasa ya para finalizar la historia es que Tucker hizo una reunión entre Ryan con la de Marty. Entonces, cuando se vieron en la casa de la hija de Marty, dijo, ay, ella es tal, ¿no? O sea, igual con su nombre, su nombre y su apodo. De la chamaquita cuando era chiquita. Al parecer, Ryan se espantó mucho cuando la vio. El Ryan, el niño. Ajá, sí, porque no sabía por qué había envejecido tanto y por qué no lo esperó. Ryan estaba muy triste, incluso se escondió atrás de su mamá, porque le dio miedo pues como verla
porque imagínense, para él no era un niño en otra vida, él todavía entendía que era Martin. Un hombre. Y él se había ido cuando la niña pues todavía era pequeña y de repente la vio viejita y fue un gran shock para él. Ajá, o sea, ya de la tercera edad porque era una señora grande. Y fue un shock para él, tanto que pues se puso atrás de su mamá, ¿no? Y luego de conocer a su hija, pues los recuerdos de Martin y la cabeza de Ryan empezaron a bajar y poco a poco se fueron desvaneciendo lentamente hasta que ya actualmente no recuerdan nada de su memoria tranquila, como Ryan Hammonds. Y el doctor Jim Tucker cree como que Martin, esto... Martin, ¿no? No recuerda nada como Martin. Sí, pero Ryan Hammonds, o sea, Ryan Hammonds ya no tiene recuerdos de su vida pasada y esto hace que en realidad él ya viva como Ryan, ya no viva como Martin, porque antes cuando era niño entendía su vida como Martin, no como Ryan, no como si ya viviera otra nueva vida. Me regreso. El doctor Jim Tucker cree que esto pasaba normalmente, pues los recuerdos de vidas pasadas comienzan a desvanecerse a partir de los 5 años. O sea, él pensaba que a los 5, mientras que Stevenson pensaba que a los 7. ¿Qué te parece esta historia, Pelita? Impresionante. ¿Por qué? Pues porque el niño a lo mejor lo que quería este señor, el que fue Martin. Ajá. A lo mejor lo que quería era ver que su hija estaba bien y ya. Porque después de eso, o sea, este niño se podría decir, no sé hasta qué punto, tuvo una vida normal. O sea, su vida no fue a lo mejor quería, sí, tranquilizar eso que tenía en la cabeza. Sí, es como que quería, ¿cómo se podría decir? Sanar, ¿no? Eso de ver a su hija o saber qué era lo que había pasado con ella. Y ya cuando la conoció ya fue así de, bueno. Cuando la vio, porque a lo mejor ya estaba consciente que era ella. Sí, ya o sea, me refiero a cuando la conoció, porque cuando vio las fotos, las vio cuando ella era pequeña, no la vio cuando ya estaba grande. Entonces, al verla sí fue como un impacto y ya como que a lo mejor curó esa herida y ya dijo, bueno, pues ya, a lo que viene, hay que vivir como Ryan. No, ya fui Marta, hay que vivir como Ryan. Sí. Ahora bien, pues ya hablamos de un caso en el que se realizó un protocolo científico en la investigación, pero también hay testimonios que han pasado en nuestro país que son iguales de enigmáticos como el caso anterior, pero que se trataría de una reencarnación dentro de la misma familia. O sea, aquí en México. Ahora tomemos nuestras maletas y vamos a viajar al sur de México, exactamente hasta Mérida, Yucatán, lugar de la mejor cochinita pibil y de la reinota Raga Diamante. En dicho lugar hay un popular show de radio que se llama La Frutería y se transmite a través del 98.5 FM y en cada emisión se habla de temas variados, ¿no? Y en uno de los programas se habló de la reencarnación. Los presentadores estaban hablando que sí eso, que sí otro, historias, un poquito de contexto. Y lo que no se imaginaban era que ya casi al finalizar de la llamada, de la transmisión, una señora habló y dijo, es que mi hijo es la reencarnación de su tío. Y todos se quedaron, a ver, cuéntenos, ¿no? La señora ¿Quién es su tío y quién es su hijo? A ver, dice que tiene un hijo que en ese entonces tenía 9 años y aquí ya es otra pauta porque si bien ya rebasó la edad en la que hablaba Stevenson, que los niños recuerdan este tipo de historias. Y la señora cuenta que inmediatamente de que empezó a hablar, él mencionaba que tenía una casita roja con mucho césped y unos árboles frutales, pero que la familia no le hacía mucho caso. O sea, los niños igual pensaban es que lo vio en la televisión, tiene mucha imaginación, lo vio en un libro, alguien se le enseñó, vio un video. Pero mientras pasaban los años y al cumplirse, esto se fue haciendo todavía más grande porque una semana se fueron a Valladolid y decidieron visitar la antigua casa de los abuelos.
Y desde que llegaron el niño dijo, aquí es mamá. Y describió a la perfección el interior de la casa, ¿no? Donde está el baño, las habitaciones, todo esto sin haber entrado antes al lugar, o sea, a la casita. Era la casita de los árboles frutales y toda la cosa. La que el niño describió. Ajá, que tenía desde chiquito. El niño afirmaba que vivió muchos años ahí, pero los papás señalan que nunca desde que nació había pisado ese lugar. O sea, ni siquiera había ido a Valladolid, no lo había ni sacado. Ni siquiera había oído que existía. Sí, no le habían hablado del sitio, ¿no? Porque de repente, ay, en la casa del tus abuelo abuelitos. y tal. Y no, ellos cuentan que es como que nunca le habían hablado al 100% y menos a detalle sobre la casa. O el típico de los papás, ¿quieres ir? Te llevo a la casa de tus abuelitos. La mamá cuenta que tenían más de una década sin ir a la ciudad, así que pues era ilógico. Porque él tenía 9 años. Ajá, porque ahí es de donde es originario el papá del bebé, o sea, el esposo de la señora que cuenta la historia. Tras como toda esta información, el presentador del show le dijo, mira, vamos a hacerle un test al niño y esto va a ser profesional, sobre todo para tener certeza de los datos que nos van a arrojar, para que sea algo, pues, para descubrir más información, ¿no? Que pueda saber la razón por la cual el niño dice que vivía en esa casa. Pero la historia queda hasta ahí porque hasta el momento no hay una actualización, o sea, no se sabe si se realizaron las pruebas, incluso los resultados, pero pues algo estamos seguras, y es que en México existen miles de casos iguales esperando a ser estudiados, y que sin duda alguna la gente que los vive no los olvida. Encarnación dentro de la misma familia. Y dicen que es más común de lo que creemos, nada más que no todos tenemos como esos recuerdos para decir, sí, pasaba. O sea, ahí están, pero viven en nuestro inconsciente. Sí. No están desarrollados o no es que los recordemos tanto. Y dentro de los casos de reencarnación se encuentran también de famosos, ¿no? Ay, que fue Cleopatra, ay, que fue Tutankamón, ay, que fue Lady Di. Pero el siguiente caso que les vamos a narrar se trata de Max, quien es un niño que con 4 años aseguraba que en su otra vida fue Guccio Gucci. Cristo bendito. El diseñador de la firma italiana de ropa. Bueno, Max Alexander es un niño que nació en California y que actualmente tiene una fuerte presencia en redes sociales y es viral debido a su trabajo, pero también a su historia. ¿Por qué? Bueno, mientras que los contemporáneos de Max son fans de la tecnología, les encantan los celulares, las consolas, los videojuegos y están súper atentos al video que subió su youtuber favorito. Él, Max, está interesado en otro tipo de actividades, pues su mamá cuenta que desde los 4 años confecciona ropa desde cero. Sí, esto es muy sorprendente. Esperen a escuchar que Alexander asegura que él fue Guccio Gucci en su otra vida, porque cuando él tenía apenas 5 años afirmaba haber sido el diseñador italiano. Su mamá cuenta que durante el confinamiento pues fue un momento en el que no podían salir al parque, no podían salir como a la tienda ni nada de esto, y le dijo, oye mamá, ¿no crees que me puedas conseguir un maniquí? Y su mamá así como que... ¿Para qué quieres un maniquí? Ajá. Y dice la mamá que ella vio que él lo dijo tan serio que le dijo, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Y le contestó el niño, si me consigues uno, te demostraré que yo soy diseñador de modas. O sea, a esa edad le dijo eso. La mamá es una artista que trabaja con varios materiales como de cartón y así. Y de hecho con una caja de Amazon, de los envíos de Amazon, le hizo su primer maniquí chiquito. En cuanto estuvo en sus manos, él empezó a pedir tela y agujas y una máquina de coser porque quería empezar a hacer ropa. Y de hecho cuenta la mamá que él salió corriendo del despacho y le contó a su papá, mira papá lo que me hizo mi mamá. Y el papá le dijo, es que es una locura que le estés haciendo un maniquí a un niño porque él ni siquiera sabe hacer ropa. Pero sobre todo... Pues el niño insistió en que quería su maniquí. Sí, sobre todo, pues él le iba a demostrar a sus papás que sí sabía hacer ropa. Ajá, porque en este momento
tenía 4 años de edad y no tenía ninguna experiencia previa, ni había estado pues expuesta al mundo de la moda, ni de la confección, ni del diseño. Y aunque los bisabuelos de Max se dedican como a la costura, él a esa edad, su mamá no había tenido la oportunidad de platicarle, oye, ¿qué crees que tus abuelos se dedican a esto, no? Uh-huh. Sino que Max pues no sabía. Pues y era eso, como el acercamiento, el único acercamiento al mundo de la costura que pues él tenía. Pues es que eso lo platicas ya cuando el niño tiene como más conciencia, ¿no? Cuando lleva sí, porque no son como datos que le platicas cuando está bebé o cuando tiene un año. Que esté tomando su mamila, que crees que eran cosas. No, pues no. Sí. Y después de haber confeccionado media docena de piezas ensambladas con nudos y cinta, Max ya le pidió a su mamá, oye mamá, llévame un curso de... pues necesito aprender a coser bien. Y a pesar de que su mamá le dijo, no, es que está muy chiquito, es que no te puedo llevar, es que imagínate que tengas una máquina. Ajá. La mamá tenía una vieja máquina de coser y él le compró un curso en internet y desde ahí él empezó a coser. Pero después de 2 semanas él dijo, ay mamá, ¿sabes qué? Es que está muy aburrido, yo voy a empezar a aprender solito. Yo todo esto ya lo sé. Sí, casi es lo que cuenta la mamá. Entonces no tardó en superar las habilidades de la maestra y lo poco que sabía su mamá sobre costura se lo enseñó y también la superó. Entonces dice que fue como un ensayo de prueba y error para Max porque él quería saber más y más y más y más y no podía saciar sus ganas de conocimiento como porque nadie tenía la capacidad de enseñarle porque lo que ellos ya sabían, ella también ya lo dominaba. Como una persona que tiene como esa hambre de aprender cuando va a entrar a la universidad o a la prepa, que le gusta mucho algo y ahí está todo el tiempo. Ajá, sí, como la dedicación. Ajá. Pero a mí me llama mucho la atención porque pues yo soy una persona, a mí me gusta mucho la moda, el patronaje, el diseño, pero yo no sé coser. Y dentro de, por ejemplo, de la moda... Dile al Max que te enseñe. Sí, le voy a hablar. Querido Max, ¿me enseñas? Vente para acá, enséñame a coser. Sí, pues tú me vas a hacer mi maniquí de cartón, de cajas de cereal. De caja de cereal. De Mercado Libre. De Chain. De la Chain. Como una persona que le gusta el diseño de modas, una de las cosas más pesadas para un diseñador es el patronaje. El patronaje son como los moldes que se van pegando, se van cosiendo y se va haciendo la prenda. Por ejemplo, si ustedes tienen una chamarra, si van a hacer una chamarra, primero es el patronaje de la manga de enfrente, la manga de atrás. Luego la espalda, el pecho, el cuello, o sea, todo es como un rompecabezas que al final se va uniendo y más si tiene el forro, pues son 2 piezas porque es el doble porque es marcas el fondo una y luego aparte la otra. El de afuera. Ajá. Y yo no me imagino cómo un niño de 4 años puede llegar a hacer el patronaje. Bueno, es una chamarra, pero este niño hace alta costura. Este niño hace vestidos, ha hecho vestidos para novia. Y que aparte sus manitas no están como muy, muy moldeables todavía. Muy grandes. O sea, y él ni siquiera como, bueno, soy buena, ¿no? Pero a esa edad un niño ni siquiera sabe a veces cortar derecho. Pues no, porque andan todavía aplastando la pelotita en el kinder. Están conociendo. Entonces para mí es muy impresionante cómo corta la tela y aparte cómo la cose con exactitud, porque incluso se ha presentado en varias Fashion Weeks, semanas de la moda, y ha presentado su trabajo y es simétrico. O sea, si a mí me ponen a hacer, yo que no sé, yo que estoy muy tonta, me ponen a hacer un vestido, seguramente me va a salir una manga más corta que la otra y así. Pero el trabajo de Max se ve impecable. Claro que es un niño y hay muchas áreas de oportunidad que tiene su trabajo. Pero incluso a mí se me hace muy tierno que hay, porque yo lo sigo en TikTok. Sigan a Max en TikTok. Sigan a Max en TikTok. Mi amigo íntimo Max en TikTok. Mi maestro de costura. Mi maestro de costura 1, 2 y 3. Tiene amigas, por ejemplo, amigas de la escuela, amigas que conocen el parque, porque es como un niño normal, pero... O sea, es un niño sociable, es un niño, sí. Pero su hobby así se mete, puede estar horas en su atelier, en su tallercito,
puede estar horas y horas y horas y horas cosiendo vestidos, pero ¿sabes lo que se me hace más tierno y más bonito y que siento que tiene como un alma muy bonita? Es que cada vez que tiene una amiga o un amigo les diseña un vestido. No nos querrá de señor. No querrá que a mí ya seamos... me está haciendo mi vestido. No nos querrá de amiga. Somos buena onda. Yo todavía como cereal. Se me hace un detalle muy bonito que les haga un vestido. Imagínate, llegar a un cumpleaños y que Max de 4 años te dé tu vestido. O sea, se me hace aparte un detalle muy bonito porque todo el tiempo que pasó haciéndolo y todavía diseñándolo, porque el niño diseña. O sea, en el mundo de la moda hay un creativo que diseña. Otro, o sea, que se le suele llamar como el director de arte, el director de diseño, que es el que crea el diseño. El otro es el patronista, el otro es quien lo va a coser, el otro es quien agrega los detalles. A la hora de rellenar todo esta cuestión de chamarras, chalecos, todo esto que es para diciembre, también hay otra persona que lo hace, porque no es lo mismo nada más meterle por meterle que irle acomodando poco a poco, sí, porque también lleva costura por dentro. Sí, porque por ejemplo el niño no hace como ropa casual, ¿no? Una chamarra, un vestido, o sea, lo de la chamarra fue un ejemplo. El niño hace vestidos, o sea, ya les mencionaba, de boda, o sea, son vestidos enormes, así grandes, y él hace todo, prácticamente todo. Él diseña, él cose, él también hace lo del styling, que es decidir, bueno, los aretes que lleva, los zapatos que lleva, collar, accesorios, el peinado, el maquillaje, o sea, él se dedica a todo. Él es un 360. Él es un diseñador 360. Y bueno, ya pasando a otra historia, tenemos la historia de Luis, quien pues nos dio permiso de contarla. Está en primera persona y así como encontramos su testimonio, así lo voy a leer. Mi madre tuvo un único hijo que nació en el 2004 en Progreso, Yucatán, el cual pues soy yo. Siempre ella me vio como un niño algo avanzado en muchas cosas, sobre todo por mi manera de expresarme, ya que desde los 2 años y medio podía mantener largas y fluidas conversaciones con adultos y cualquier persona en general. Ella, de regreso a su trabajo en la Marina, en ese entonces estábamos en Progreso, Yucatán, siempre tenía un recorrido, pasaba por una calle, la verdad algo fea, bastante de hecho. A veces me llevaba a trabajo y cuando regresaba pues yo iba. Sin embargo, ella siempre notaba que en una calle en específico yo miraba, me quedaba viendo fijamente. Yo tenía apenas 3 años hasta que un día me preguntó: Ángel, ¿qué es lo que miras ahí? Y yo le respondí: es que aquí yo vivía antes con mi otra madre, a lo que mi mamá se quedó como muy extrañada. Cabe aclarar algo muy importante y es que yo he estado siempre con mi madre y luego también con mis abuelos. Sin embargo, en esta época yo no salía jamás, para nada me había acercado a esa calle. Y recuerden, yo tenía 3 años y nuestra casa estaba muy lejos del lugar y mi escuela todavía mucho más. Después de esto mi madre me preguntó más acerca de ello, diciéndome que yo no había tenido otra madre y que yo nunca había estado ahí, a lo que yo le respondí: es que yo tenía otra madre antes que ti, mamá, vivíamos en esta casa. Y la señalaba siempre que pasábamos por la calle, junto con mis hermanos. Mi mamá estaba impactada y entre preguntas y preguntas le conté mi último recuerdo en aquella casa. Junto con algunos detalles importantes le decía que enfrente de allí era puro monte, que las casas cerca estaban cambiadas y que mi último recuerdo con mi madre es que yo estaba enfermo, me acosté en el suelo, me dio un besito en la frente y se fue a llorar. A lo que yo me dormí y mi madre quedó asombrada. Yo, que repito, tenía apenas 3 años, no se asombren por cómo hablaba a esa edad, era normal para mí. Los detalles asombrosos de esta historia son los siguientes. 1. Por las descripciones que le di a mi mamá de cómo era esa calle, por lo menos eran 50 años atrás de este momento. Soy una persona que cuenta con una memoria muy buena, demasiada, y recuerdo cosas de cuando yo tenía por lo menos 2 años. Las veo perfectamente y recuerdo con exactitud cada detalle de esta historia y de recuerdos de lo que podríamos llamarle mi vida pasada.
tanto que hasta ahora, como he visto Progreso Yucatán y he pasado por esta casa, sigo sintiendo algo en mi corazón que me llama en este lugar. ¿Cómo ves, Perlita? O sea, un caso de reencarnación en el mismo lugar, o sea, cerquita de donde vive. La misma, sí, pero se podría decir por ahí en la misma cuadra. En el mismo bloque. Sí. Ay. Está complicado, ¿no? Y aparte, él dice que no tiene hermanos y aquí dice que les decía eso. Bueno, de su mamá, ¿no? De su otra mamá. De su otra mamá. De su otra mamá. Sí, pero un niño muy chiquito contando como detalles tan... Sí, pues volvemos a lo mismo. Es más, su cerebro tampoco está como las manitas de este niño que cose. O sea, tampoco está como muy trabajado como para platicar de esa manera. O sea, a los 3 años te contaba así, ya en la calle. No, o sea, no usas ese lenguaje. Sí. Es muy raro que un niño use ese lenguaje. Y muy clarito. Bueno, desde las intrigas de la banda le agradecemos a Luis por dejarnos contar su historia. Gracias, de nuevo, Luis. Muchas gracias. Para que nuestros escuchas tengan una noción de que dentro de la reencarnación también hay historias pues muy impactantes y diferentes a las que son muy famosísimas, ¿no? Hay otro tipo de experiencias. Ya pasando a otra historia, no sé si recuerdan que dentro de uno de los primeros episodios del podcast de las intrigas de la banda, les platiqué que estando en la universidad me habían prestado un libro y que yo no lo quería devolver porque me gustó mucho, demasiado, pero pues mi conciencia no me dejó. Yo me senté cabeceando en mi cabeza, ratera, y lo tuve que devolver a la persona que me lo prestó. Los relatos del libro me dejaron muy intrigada como a la banda, tanto que lo busqué por mucho tiempo. Tanto o sea, que el podcast se llama Las Intrigas de la Banda. Se los juro que lo busqué por mucho tiempo, o sea, yo creo si fueron 3 años, fueron 3 años, se los juro. Yo ya me había dado pues por vencida y dentro de un momento, de un lapso de tiempo... Tiraste la toalla. Sí. Y me comuniqué con mi compañero y le dije, oye, ¿tú te acuerdas del libro que me prestaste? Del autor, por lo menos ayúdame a saber, y ya con el nombre del autor pues ya me doy una idea de quién es. Y él me dijo, ay, es que yo no me acuerdo haberte prestado ningún libro. Yo ni te presté nada. Sí, es más, tú ni me caes bien, es más, ¿quién eres? Es más, déjame de hablar. Y yo, bueno, está bien. Ya no te hablo. Me dijo, no, es que, ¿qué crees? La verdad no me acuerdo de qué libro me estás hablando. Y yo así de, bueno, a lo mejor, pues esta misión que casi se volvió imposible, pues llegué a pensar que había soñado el libro, pero dije, no me voy a dar por vencida así tan fácil. Y como dicen, lo que buscas está en donde menos lo esperas. Lo encontré en una página de Facebook en donde vivían libros y pues afortunadamente era aquí en México. Así que lo pedí y ahora les puedo contar que es uno de mis tesoros más amados porque aprecio mucho todas las historias que vienen, pero también porque pues me lo compró Perlita. Ese libro me lo disparó y está ahí en mi biblioteca muy acomodadito dentro de los primeros libros que me encantan, que a veces saco y veo las historias. Y este se llama Encuentros con lo Desconocido, que es de Colin Parsons y aborda experiencias paranormales, desde encuentros con fantasmas, entidades, viajes en el tiempo, profecías, vivencias con ovnis y hasta historias de reencarnación. Si quieren escuchar una historia de viajes en el tiempo, les dejamos aquí en el link el capítulo donde hablamos de los viajes en el tiempo, y creo que ahí es donde les conté esta anécdota del libro fantasma que no quería que lo encontrara. Es un libro fantasma. Sí. Que luego apareció. Y bueno, pues esta última historia que vamos a contar en este episodio del podcast de Las Intrigas de la Banda corresponde a este mítico libro. Bueno, ahora ya visitamos Estados Unidos, ya visitamos Yucatán 2 veces, ya visitamos la India y ahora nos vamos a un tour por Londres. Por Londres, así es. Nos vamos a los primeros años de la década de los 50, en donde un policía pues trabajaba en la oficina de seguridad
Y él decidió, mira, vamos a dar una caminata, el día está lindo, pues ¿por qué no caminar un rato, no? Ya había estado mucho tiempo sentado y quería mover sus piernas. Quería un refresco y unas galletas. Se fue caminando, pero no tenía como mucha noción hacia dónde ir. Y en eso, pues, sus pasos lo llevaron a uno de los barrios más pobres de la ciudad. Él estaba atravesando el bulevar cuando una señora se le acercó así muy rápido y de la mano llevaba una niña. Se veía un poquito desorientada y descuidada. La señora le comentó al policía que ya no la podía cuidar. Al no saber nada de los padres o un tutor, lo mejor era llevarla a una comandancia para emitir una alerta o buscar entre los desaparecidos para comprobar su identidad, para saber si la niña pues a lo mejor estaba perdida y sus papás lo estaban buscando, o incluso si era de otro país o de otra región. En el camino para la comandancia, el policía trató de saber algo más de la niña, pero ella, mira, chitón. Ella se quedaba Jason, ella no decía nada. Le preguntaba su nombre y su edad, nada. En dónde vivía, los nombres de sus papás. O sea, los esfuerzos del policía fueron inútiles porque no, la niña no soltaba información. Era como de estos niños que les dicen, hola. Y si con trabajos te hablan, nada más te quedan viendo así. No, sí, o sea, la niña pues, parecía que no estaba en sí, porque hasta el policía, bueno, dijo, a lo mejor le pasó algo, vio algo, está traumada y no puede hablar, lo entendió y dijo, bueno, no voy a hacerle caso y vamos a llegar a la comandancia y hasta que ahí me diga algo, vamos a saber cómo procede. Le volvió a intentar decir, oye, tu nombre, tu edad, en dónde vives, y la niña en este momento nada más se limitó a poner un dedo sobre su boca para que no se le escapara ninguna palabra. Okay. Ahora sí que se mordió la lengua porque no quería dar spoiler. Más adelantados ya en un barrio, ella estaba como en un barrio más acomodado, la niña estaba ya muy cansada y el policía la cargó, decidió llevarla en sus brazos y solamente dio unos pasos para enfrente porque después la niña volteó y vio un edificio abandonado así en ruinas y empezó a comportarse muy inquieta, movía los brazos como si al mover los brazos quisiera jalar este edificio o acercarse a él para agarrarse de la construcción y tanta fue su desesperación que por primera vez el policía escuchó que dijo, yo vivía aquí. El policía hizo rápidamente cuentas y casi no le daban porque la niña no parecía de la edad suficiente como para que este dato fuera verífico. Real. Y verífico porque lo pueden verificar. Ya que desde hace muchos años el edificio estaba abandonado, nadie lo estaba habitando, ni siquiera la gente en situación de calle se atrevía a vivir ahí porque ya realmente era muy feo. Eran cenizas, o sea, eran ruinas. El policía ya no era edificio. El edificio ya no era el esqueleto del edificio. El policía no dejó de cargar a la niña hasta que pues ya no pudo con ella porque se estaba jalando mucho y se echó a correr hasta el edificio. Y ya en el pie del lugar el policía quería saber por qué ella estaba mintiendo y le preguntó, ¿hace cuánto vivías aquí? Y la niña contestó, pues es que esto se llamaba Brickfields. El policía explica que en ese momento la niña se transformó, o sea, sus rasgos como que maduraron y hasta la forma de hablar, justamente como en el testimonio anterior. Y le comentó, es que todo eso tiene un propósito, espero se dé cuenta. El policía se quedó muy asombrado por la forma en la que le habló porque primero no le hablaba, luego le decía cosas que lo dejaban como más intrigado como la banda y luego al final hablaba con una señora, o sea, como una dama joven. Uh-huh. Y él le contestó, ¿cuál es el propósito, señora? Porque hasta él se burló, ¿no? Así como de, bueno, me está hablando como una señora. Ajá, como cuando hablas con los niños y te dicen algo. No, señora, no fue así. La señora, o sea, la niña le explicó, la señora le explicó. Significa que me han dado una oportunidad de hacer algo que antes no pude hacer y creo que debo apresurarme. Supongo que no tardaré mucho en regresar. El policía ya así de por sí venía como pensando, es que no entiendo la situación, qué es lo que me acaba de decir, qué es lo que va a seguir. Dime qué quieres de mí porque yo ya no te entiendo. Sí, le dijo, mira, creo que es mejor que nos vayamos a la estación de policía y ahí mi sargento va a hablar contigo, porque ya era una situación que ya no podía manejar. Ya, el poli ya no lo controlaba. Entonces la niña hizo como, ni siquiera le hizo caso al policía, ella estaba en su mood,
ella estaba viviendo una situación en la que era inexplicable para el policía y le dijo, solo tengo unos pocos minutos y necesito tu ayuda. El policía estaba muy sorprendido por cómo le estaba hablando a esa misteriosa chiquita y la niña le explicó, mira, hay un sótano y hay unas escaleras. Casi al finalizar hay un hueco en la pared y ahí vas a encontrar una caja. Entonces él lo hizo, encontró la caja, regresó y la niña sacó así un bonche de cartas, así grande, y le explicó que antes de que se fuera, ella las escribió pero nunca las envió. Y el policía escuchó que la niña dijo, con estas él se enterará de muchas cosas. ¿Me promete usted que las podrá enviar? Así como yo tomé aire, el policía también. Se le fue y lo volvió a tomar. Porque... La niña le dijo, supongo que yo resulté muerta en un accidente que destruyó la casa. Y ya con esto, ya la niña le había dado en la torre al policía. Dijo el policía, no, esta niña mejor, para que decirme eso mejor se hubiera quedado callada. Ya tenía la mejor que no me hablara. Ya estaba, o sea, ya no estaba bien. Estaba en shock por todo lo que le estaba diciendo a la niña porque resultó pues real el lugar a donde lo mandó por la caja. Tras esta experiencia, la niña y el policía llegaron a la comisaría y en ese momento ella lucía pues como una niña ya diferente, o sea, su rostro ya no era igual al de la niña señora que le dijo de las cartas. Y entonces a la mañana siguiente el policía puso todas las cartas en un sobre y lo mandó tal como la niña le había dicho. Cuando un humano se enfrenta a este tipo de experiencias, suele regresar a donde vivió el hecho que no puede comprender. Y esa misma tarde el policía regresó a inspeccionar el edificio y preguntó a los vecinos algunos datos y con los más viejos, o con los vecinos más grandes o más viejos, solo tuvo que el edificio se le llamaba Brickfields, como le había dicho a la niña. Él quería saber más y regresando a la comisaría pues buscó datos de la niña o de la historia que ella le contó y entonces descubrió que la niña se llamaba Pamela y ya habían encontrado a sus papás. Trabajaba, tenía un buen trabajo y su mamá también, o sea, ambos papás trabajaban y con el paso del tiempo el policía se encariñó con la niña, o sea, la iba a visitar, iba a ver cómo, le iba a dar su rondina a ver cómo estaba, ¿no? Esto en el lapso de meses. Pero él no entendía cómo esa niña que había rescatado había llegado a ese barrio tan pobre, siendo una niña de una clase pues más acomodada y sobre todo que tuviera recuerdos de un lugar en donde al parecer, al juzgar por su edad, no podría haber vivido. Él comenzó a buscar, indagar más sobre los relatos de Brickfields y con una información más sustentada confirmó que Pamela no pudo haber vivido en ese edificio sobre todo por los años, ¿no? Y con ayuda de pues que él era policía tenía acceso a los registros. Era el edificio propiedad de Amanda Phillips, quien era la esposa de un abogado retirado y ella tenía una hermana menor que solía visitarla. Ella estaba ya muy metida en la historia, o sea, el policía ya quería saber qué era lo que había pasado y quién era la niña. O sea, sí era Pamela, pero qué había pasado con ella en ese lapso de tiempo para que dijera que había vivido ahí y que había muerto. Pero él trató de tomárselo con calma, pero no pudo. Porque ya con la historia de que posiblemente la hermana, más bien Amanda Phillips había reencarnado, fue como la única explicación que tuvo después de darle tantas vueltas. Lo que hizo fue investigar a la familia Phillips, a su esposo, como toda la historia antes de lo que pasó con el edificio, incluso qué fue lo que había pasado con el edificio, y se topó con la hermana pequeña de Amanda, con la que vivía en ese lugar. Amanda le platicó que, más bien, o sea, la hermana pequeña le platicó que Amanda, pues sí, su matrimonio no era como el más feliz ni nada. Pero antes de esto, el policía dijo, es que yo no puedo llegar con alguien
con una señora ya grande, ya mayor, y decirle, ay, ¿qué crees? Que conozco a la niña que dice que fue tu hermana en tu otra vida. Y dijo, bueno, puedo llegar diciéndole que estamos haciendo una investigación, pero no es muy fuerte. Y ya, se dijo a sí mismo, bueno, le voy a decir, estamos investigando tu apellido porque hay una investigación sobre una historia. Y ya, o sea, fue lo que le dijo. Uh-huh. Se dio cuenta que la señora Phillips, o sea, la hermana menor de Amanda, vivía en un área muy cerquita de ahí. La fue a visitar, habló con ella y le dijo que estaba llevando una investigación. Todo normal. La señora Phillips le reveló que, aparte de que Amanda no era feliz en su matrimonio, se había enamorado de un oficial de la Fuerza Aérea, mientras que pues en su casa trataba de manejar la situación de tener un amante y un esposo. Más en ese tiempo pues era todavía, o sea, ahorita es señalado, imagínense, en ese tiempo y más una mujer. Y cuando la familia se enteró, le pidieron hacer una reunión para hablar con ella y resolverlo. Y Amanda estaba en su posición de que pues es mi familia y yo voy a saber qué hacer. Pero, por ejemplo, sus tíos y sus tías le dijeron que no podía circular un rumor tan fuerte de ellos en la ciudad, sobre todo porque pues había políticos, empresarios, obispos y hasta un juez que podrían ser señalados por lo que hacía Amanda, ¿no? Que era ponerle el cuerno a su marido. Uh-huh. Y la familia acordó que Amanda escribiera una carta de despedida, pero sin explicarle nada a su amante. Tenía que ser muy fría, sin ninguna explicación, y nada más le tenía que decir que la relación terminó. Y la señora Phillips fue como el apoyo de Amanda, en donde Amanda recargó así toda su tristeza, porque era lo único que podía hacer por ella, porque la hermana de Amanda, la más pequeña, jamás se casó, no tuvo hijos, entonces no tenía un marido que le ayudara como a ayudar a su hermana, ¿no? A Amanda. Y en realidad ninguna de las dos tenía voz ni voto dentro de la familia, porque pues aunque fuera su vida, al ser como de una situación económica muy elevada, sí les daba como repele que la gente pensara cosas negativas de ellos. Aunque lo fueran o no lo fueran, y aunque no fuera su vida, sí estaban como muy sacados de onda de que la gente empezara a hablar de ellos a sus espaldas, que lo señalaran de algo que no hicieron. Entonces Amanda lo único que pudo hacer fue escribir todos sus sentimientos, y escribía cartas y cartas y cartas y cartas, y del diario eran 10 y del diario eran 20, o sea, imagínense el bonche de cartas que le escribió. Se dedicaba a esa mujer a escribir cartas. Pero jamás se las entregó a su amante, solamente había jurado dejar de buscarlo y se lo había prometido ella misma y a su familia, también porque ella no deseaba perjudicar a su familia por mucho que amaba al hombre. Al final, en ese entonces, pues debido al contexto histórico, Amanda estaba en su casa de Brickfields y un bombardeo terminó con su vida, un bombardeo alemán. Justo pues impactó en su casa y las cartas se quedaron ahí por años, las cartas que escondió Amanda en el sótano, y su familia jamás las encontró. Y el hombre de la Fuerza Aérea pues estaba tan enamorado de Amanda que cuando se enteró de su muerte quedó destrozado y le cayó como balde de agua fría, porque él de verdad la amaba. La señora Phillips se dedicaba un poquito como a la pintura y era muy abierta con temas como paranormales, ¿no? Porque el policía ya se había dado cuenta. Ya la había ido a visitar varias veces como para darse cuenta que era una persona muy abierta y que no se espantaría si le llegara a contar sobre el caso de reencarnación del que él sospechaba. Y del que él era portador. Ajá, y dijo, bueno, pues le voy a contar la historia, yo no sé cómo la voy a tomar, pero creo que ya es necesario, ¿no? Le dijo lo de la niña, lo de las cartas y hasta cómo hizo su plan para acercarse con ella. Y pues a diferencia de la reacción del policía, ella parecía muy interesada y hasta emocionada con la historia. Tanto que le platicó al policía que sus amigos estarían muy emocionados de saber sobre este caso de reencarnación, porque estaba muy de moda platicar de la reencarnación entre su círculo de amigos.
Por supuesto que la señora le pidió al policía conocer a la niña, le decía, ay, ¿cuándo me la vas a presentar? Es que la verdad la quiero ver, es mi hermana. El policía al principio se rehusó, primero porque sentía que no era lo correcto y segundo porque a pesar de que ya había vivido todo esto y que él mismo ya estaba corroborando todo lo que la niña le platicó o lo que vivió a grandes rasgos o lo que él mismo dedujo de todo lo que vivió, dijo, bueno, tal vez lo que yo viví pudo haber sido mentira, ¿no? Todavía hasta ese momento estaba como un escéptico. Y la señora Phillips le insistía más. ¿Cuándo la vamos a ver? ¿Cuándo me la vas a presentar? ¿Cuándo por lo menos déjame saber quién es? Y no me voy a acercar a ella, nada más quiero verla. Y ya estaba como muy insistente. Ya la ola de insistencia era tan fuerte que el policía dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una especie de encuentro en el que no sea muy obvio y vamos a ver si la niña te reconoce, la niña va a ir caminando con su mamá, tú vas a ir en la misma acera y va a ser un encuentro sorpresivo, casual, ¿no? En casual. el que tú pues no vamos a ser directos, más bien va a ser como algo así, como tú dices, como algo casual. Y se dio el momento en el que iban acercándose y la niña desde lejos la vio y, o sea, Pamela iba en la acera, vio a su hermana y le gritó, querida Mai, qué alegre me siento de verte de nuevo. Y la abrazó. Entonces la señora Phillips se asombró tanto que quedó de rodillas y empezó a llorar y le dijo, es que sí es mi hermana, o sea, por cómo me dijo, nadie me decía Mai y me dijo muchas cosas, o sea, en ese momento, en esos 2 minutos que platicamos, me di cuenta que era ella porque había muchas situaciones que vivimos juntas que nadie más vivió, o sea, como estos secretos de hermana o esta confidencialidad que hay de repente con los hermanos que saben hasta como chistes locales nada más que ustedes dos le hayan. Y así, ¿no? May estaba como súper emocionada. Se asombró tanto que, como les digo, empezó a llorar y a veces como que ni lo creía. Fue una charla muy rápida. Ella dice que fue una charla muy rápida, pero muy hermosa. Y pues probablemente hasta aquí hubiera sido un final muy bonito para una historia tan impactante de reencarnación. Pero no fue así porque en los últimos renglones del caso narra. Quizá hubiese sido bueno que May y Amanda se volviesen a encontrar y se hubiesen podido decir muchas cosas, pero no debía ser así. Pamela murió arrollada por un autobús solo unos días después y May no tenía consuelo. Se encerró en sí misma para morir al poco tiempo. Si esto ocurrió para silenciar la voz de Amanda o si fue una simple casualidad, nadie puede saberlo nunca. Pero este es uno de los casos más evidentes de reencarnación que yo he conocido. Pese a los años que han pasado, el policía no ha podido perdonarse a sí mismo y se reprocha que su curiosidad lo haya llevado a tan amargos resultados. Esta, supongo yo, es la única real tragedia de toda la historia. Y aquí termina la historia de Pam, Amanda y Maggie. ¿Cómo ves, Perlita? Ay, está muy fuerte y a lo mejor tenía que, bueno, yo lo comparo así con que es, no sé si les ha pasado, que yo supongo que sí, que hay algo que no te deja dormir. O sea, y que estás por un lado para el otro, no sé si así será en las vidas, que regresas y hay algo que no te deja en paz. O sea, como que constantemente piensas en algo que no te deja estar. O sea, cuando se trata de reencarnación y esas cosas. Yo lo comparo con algo así. O sea, como que no te deja estar en paz o sea, lo tienes que resolver porque no te vas a estar en paz. Y a lo mejor es lo que tiene que pasar con esta mujer y esta niña que tenía que venir. Pues porque a lo mejor las cartas para ella eran su tesoro más preciado, se puede decir, y tiene que de una otra manera protegerlo o entregarlo. Sí, porque es lo que también se habla mucho en las historias de reencarnación, que los niños que reencarnan vienen a cumplir una misión o a cumplir algo que en su vida pasada no pudieron hacer y ya después se van. Es como lo que hablan, ¿no? Que los planes de Dios
y como ustedes les quieran llamar, los planes de Dios, el destino, el universo, que cuando cada uno de nosotros cumplimos nuestra misión, nos vamos. Ya nos tenemos que ir. Ajá. Y sí, porque de hecho dice, ¿no? Que incluso hay gente, bueno, yo de esto no sé nada, la verdad, del destino y todo eso. diría que si no sabes para qué hablas. Oh, pues yo nomás lo digo. Pero dicen que muchas veces tu vida ya está marcada. Sí, pero si no has cumplido la misión, no te puedes ir de aquí. Sí. Porque lo tienes que hacer. Sí, como por ejemplo, aunque mucho que quieras irte de suscribirte de este plan llamado vida, muchas veces mucha gente lo ha intentado y aunque sea obvio que de verdad lo va a lograr, no lo logra. No. Y es cuando piensas, bueno, a lo mejor hay algo ya designado para mí o ¿por qué? Porque es que si lo intentó no lo pudo hacer, siento que tenía todo para poder concluir con su vida. Ajá, y que tú pienses que no va a fallar. Ajá, entonces no sé ahí en casita qué es lo que piensen, pero creo que este último testimonio, historia, cuento, como ustedes quieran llamarle, retrata muy bien lo que es la reencarnación, ¿no? Por ejemplo, nosotros como espectadores tal vez tengamos recuerdos de cosas que no vivimos, como una vez que aquí ya estamos en confianza, ya somos amigos. Una vez mi mamá nos contó que hicieron pozole y en la casa de mi abuela, y en lugar de echarle orégano encontraron una bolsa que parecía orégano y al final no era orégano, eran hojas amargas de laurel que trituraron así, y pues eso amargó el pozole y tuvieron que comer pozole amargo. Y tenemos un sobrinito que actualmente tiene 8 años. Y en ese tiempo nosotros creo que todavía no vivíamos, ¿verdad? Nosotros sí, pero éramos muy pequeños. Bueno, mi mamá dice que éramos muy pequeñas. Yo la verdad no me acuerdo de esto tampoco. Mi mamá dice que tiene como unos, o sea, tiene tiempo. Nosotros no, bueno, yo no me acuerdo en lo personal. Tampoco. Pero mi mamá dice que nosotros ya estábamos. Dice que estábamos muy pequeñas. Pero hay gente que tiene o nada más así como, ve como imágenes y dice, sí me acuerdo, y había esto y había lo otro, pero yo no me acuerdo. Y nosotras no sabíamos ni siquiera de la historia y mi mamá nos la estaba contando. Y estaba mi primito, mi sobrinito, y estábamos todos, y dijo él, fíjense, mi mamá contó. Tenía como 3 añitos. ¿Sí se acuerdan como cuando comimos pozole? Allá arriba, dijo, cuando comimos pozole. Y el niño dijo, sí, y que le echamos, y quedó amargo. El niño dijo, sí, quedó amargo. Estábamos en el patio. Estábamos ahí en el patio. Y nos quedamos así de... Mi mamá, porque ella era la que estaba contando la historia, y le dijo mi mamá, ¿y cómo sabes, hijo? O sea, no le dijo, no puede ser porque tú todavía no habías vivido, no habías nacido. Y mi mamá le preguntó, oye, pero ¿cómo te acuerdas? ¿Cómo sabes eso? Y le dijo él así muy normal, pues es que yo me acuerdo. Estábamos en el patio. Entonces, con él hemos vivido por lo menos otras 2 situaciones de ese estilo. Y si nos hacemos preguntar, entonces, ¿quiénes son? A lo mejor, y cuando terminamos de escuchar un podcast, me dijo mi hermana, Perlita, me dijo, ¿crees que nosotros nos hayamos conocido en otra vida? Y yo le dije, tal vez sí. No sé, a lo mejor ahí en casita saquen sus propias conclusiones y es muy valioso porque nosotros somos más como Stevenson, que nos gusta abrir debate. Abro debate. Pero sí nos gustaría saber su posición sobre el tema de la reencarnación, porque creo que por lo menos sabemos de una historia de un familiar o como una anécdota chiquita de la reencarnación dentro de nuestra familia, y estaría muy padre conocerla, que no se quede ahí dentro de su familia y que nos las comparta, ¿no, Perlita? Sí, y yo creo que también de manera inconsciente, a lo mejor nosotros, por ejemplo, lugares que nunca hemos visitado y que, a mí me gusta aquí, y cómo sabes que te gusta si no has ido.
O sea, tú a lo mejor muy en el fondo de tu inconsciente. Sí, tú lo tienes ahí. O sea, que a lo mejor ya has estado ahí, que te gusta, pero no sabes por qué te gusta. Sí, son los famosos déjà vus, que dicen que los déjà vus son como recuerdos que tienes, pero no estás seguro que los has vivido. Ajá. No nada más solo con lugares, cosas, sino también con personas que yo siento que te conozco de algún lugar, tu cara me es familiar, pero no necesariamente es que se hayan conocido en esta vida, sino que se conocieron en una vida anterior. Y como que también se habla, ¿no? Por ejemplo, Weiss es mucho de eso, por eso se llama Muchas vidas, muchos maestros, porque habla de que cada persona que conocemos es nuestra maestra dentro de esta vida. Y pues hasta acá el episodio número 16 del podcast Las Intrigas de la Banda, en el que hablamos de la reencarnación. Qué emocionante, Perlita. Casi nos echamos 2 horas de podcast. Ay. Y bueno, este ha sido el podcast más largo de la historia del podcast Las Intrigas de la Banda. Esperemos que les haya gustado mucho, que si tienen sus preguntas, dudas, sugerencias, alguna maldición, cierto, no, esa no. No las dejen en los no las dejen en los comentarios. Y recuerden que pues siempre estamos abiertas a sugerencias, a lo que nos quieran dejar aquí en los comentarios. Todos los links que usamos de referencia para este podcast los vamos a dejar dentro de la cajita de descripción. Y no olviden dejarnos su comentario. Si ustedes tienen una historia, yo insisto, cuéntenosla cercana, que la hayan oído de otra persona, como sea. Cuéntenosla si ustedes han vivido también. Déjenos un comentario, denos like. Síguenos en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook, TikTok y aquí en el canal. Claro. Y Twitter no, ya hace mucho ya no existe Twitter. Ex. Y recuerden, Las Intrigas de la Banda nos gusta despedirnos con una frase o texto. Y en esta ocasión elegimos O que será de Willy Colón, que es la intro de la canción, que es un poema y que viene muy ad hoc no solamente a la reencarnación, sino también a todos los temas que tocamos en Las Intrigas de la Banda. Y dice así: yo creo en muchas cosas que no he visto y ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia en aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta. Respuesta que alguno de ustedes quizá le pueda dar. Y bueno, a la gente se le quiere, se le cuida y se le agradece. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en el podcast Las Intrigas de la Banda. Yo fui Edlin. Y yo soy Pelita. Les recordamos otra vez nuestras redes sociales. Síganos, denos like y follow aquí en YouTube. Muchas gracias por estar con nosotros. Las Intrigas de la Banda en todos lados. Muchas gracias. Bye.